Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Sí, de hecho, justamente respecto a eso último, lo que yo leía hoy día también en la mañana era que Irán va a parar un poco, como porque tuvo esta como oleada de represalia el fin de semana, y hay un tema ahí como de vacío de poder que están tratando de resolver y que se espera que sea dentro de esta semana que eso se resuelva. Es importante también tener súper claro que, bueno, está este quiebre de confianza, está lo que tú decías, Jo, que es el vínculo y tal vez la convicción, más que vínculo, como que hay una convicción en no solamente, yo creo que eso es súper claro también entenderlo, es importante entenderlo, no es solamente restablecer o limar asperezas con Estados Unidos y con Israel, la intención del próximo gobierno, sino que alinearse definitivamente. Yo creo que esa es y tal vez hay que empezar a asumirlo de esa manera. Como que finalmente Chile va a ser un país que va a estar alineado con Estados Unidos y con Israel en lo que tenga que ver respecto al Oriente. ¿Cuál es la profundidad de eso? Son dudas que todavía están en el aire. ¿Mandará en algún momento Chile parte de su ejército, de su Fuerza Armada, a participar de estos conflictos en Medio Oriente? Es algo que incluso hoy día, yo, por ejemplo, con las informaciones que están llegando, yo no lo descartaría. O sea, como... Igual desde Estados Unidos están diciendo que es poco probable que se haga una intervención terrestre, porque justamente esto como que potenciaría un rechazo a la interna de Donald Trump. Que no, ya pero puede ser un buque, ¿cachai? Puede ser aviones. Claro, sí. Como que no necesariamente tropas, digamos, terrestres. De hecho, todo lo que empieza a ocurrir desde ahora en adelante tiene que ver mucho con el Golfo, con este estrecho de Hormuz, que es el tema del petróleo, digamos, el lugar por donde transita el petróleo en el Golfo Pérsico. Oye, tú hablabas de aliados, Camilo, y justamente esa fue la palabra que utilizó la OPE para referirse a este tema, que decía que hay que ser aliados de las naciones que promuevan la libertad. Eso fue exactamente lo que decía el comunicado. Sí, y eso y porque yo también refuerzo la idea, porque está también el nombramiento que salió el fin de semana en Exante, el nombramiento de Zaliasnik, el nuevo embajador de Chile, el presidente de la comunidad judía, muy recordado, ¿te acuerdas? Por ese cruce que tuvo con Daniel Jadot en Tolerancia Cero hace varios años atrás, justamente por estos conflictos de Medio Oriente. Ahí tenemos a Gabriel Zaliasnik, que él va a ser el embajador el embajador chileno. ¿Por qué dice Buenos Aires? Esto no debiese ser en Israel, entiendo yo. Al menos esa es la información que había salido en Exante el fin de semana. Entiendo, es el mostrador. Del mostrador. Pero entiendo que va a ser un engranaje importante No, lo que pasó fue que el 20 de enero en el Cine Editar, que es la sección como del mostrador de datos y rumores, se planteó de que el sucesor de Vira Gallo es Gabriel Zalián, quien es titulado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad desde 1995. Es uno de algunos de los antecedentes ya más profesionales y académicos. Claro, tiene sentido que esté en Buenos Aires porque está la segunda colonia más grande de judíos del mundo. Lo plantea como... Pero ahí está el reporte que sacó Exante, el que él va a ser el futuro embajador de Chile en Israel, y es algo que a lo cual reaccionó la comunidad palestina. Sacó un comunicado el fin de semana, un comunicado bien enérgico. Me llama la atención porque en el comunicado incluso como que como que no lo dan tanto por hecho, hablan de, según reportó Exante, ¿cachai? Como que le atribuyen a ellos prácticamente la totalidad de esta información. Y bueno, y lo que hay que saber respecto a Gabriel Zaliasnik es que más que un embajador propiamente tal, y como alguien que uno podría decir tiene talento diplomático, él es un propagandista y un militante, digamos, de la causa israelí en el escenario internacional, y por eso es conocido, digamos, un representante, en Chile, si se quiere, un activista. Y por eso llega a él, tiene que ser una figura de un peso como para en su mundo recomponer estas relaciones que, según ellos, con el presidente Gabriel Boric, se habrían mermado desde el incidente de 2023, donde recordemos que el presidente se rehusó a recibir las cartas de credenciales del embajador de ese entonces. Sí, así que es una situación ahí que
que hay que sopesar. ¿Por qué? Porque en el fondo, en materia diplomática, evidentemente pesa, por un lado, la necesidad, tal como dice la JO, de recomponer estas relaciones, pero también tienen que ser diplomáticos. Esa es la situación. Y en general, lo que se conoce en política internacional como los bocones, las personas que hablan mucho, que les gusta figurar y que tienen esa necesidad o impulsividad de señalar o plantear sus opiniones, no les va tan bien. Oye, bueno, no sé, después del discurso de la inauguración de Milei ayer en la Cámara, ¿lo viste? No. Decían brote psicótico. Así lo titularon. Así lo titularon en Argentina, sí. Esto por la aprobación de la reforma laboral, ¿no? No, como una comparecencia ante el Congreso. Oye, ya. un poquito... Un 21 de mayo. Un poquito, algunos antecedentes. Boric se refirió a este tema y dijo que no teníamos que elegir entre barbaries el país. En su caso, José Antonio Kast no se ha referido al tema, solamente se ha lanzado un comunicado desde la OPE, que también fue criticado en Twitter, ¿no es cierto, Camilo? Sí, sí, fue la derecha, de hecho, salió indignada a responderle al presidente. Hay un par de cosas que también salieron el fin de semana, que tiene que ver con otros proyectos, en donde pasa que Chile también terminó finalmente cruzado porque lo de Irán no es otra cosa que también parte del tablero internacional respecto a la influencia que tiene China. Tal como comentaban en la mañana, el grueso del petróleo que produce Irán va hacia los países de Oriente, entre ellos China, India, Japón, etcétera. Y finalmente Chile queda medio cruzado por este escenario global, y aparecieron dos proyectos en los que Chile es problemático para Estados Unidos debido justamente a estos proyectos que tienen mucha relación con China. Uno es que hay un informe del Congreso de Estados Unidos que acusa al gobierno de Xi Jinping de usar datos del Centro Astronómico en América Latina con fines militares. Entre ellos, y sabemos que Chile es una potencia, si se quiere, a nivel mundial en materia astronómica, debido a sus cielos despejados, en fin. Y justamente eso es lo que tiene muy preocupado a Estados Unidos, porque mucha de esa información científica que está emanando de dicho centro astronómico estaría, dice Estados Unidos, utilizado para fines militares. ¿Se acuerdan que también Estados Unidos tenía intenciones de levantar una suerte de observatorio también, que un proyecto que está medio ahí truncado? Se presume que es por estas razones. Y lo otro es que también había una iniciativa de colaboración entre la Academia de Ciencias China, Huawei, y la Universidad Técnica Federico Santa María, que tendría muy preocupado también a Estados Unidos ese proyecto, que recordemos es una situación que a Estados Unidos y a Donald Trump y en general a su Departamento de Defensa lo tiene preocupado. Es algo que el embajador Yud ha ya planteado directamente al gobierno de Gabriel Boric, no solamente respecto al cable submarino chino, sino que también a estos proyectos. Oye, ¿y el embajador de Estados Unidos estará preocupado por la inversión que dijo que el embajador chino que haría sobre Tomé? Eso es Tomé. En Tomé, sí. Tomé, centro de detención de China. Exacto, por el tema de los incendios. Dijo que no descartaban ir en ayuda, así que iban a poner plata. Eso pasó hace 4 días más o menos. Así que estarán preocupados. Si compiten por la ayuda, no estaría mal. Tomé. Capital mundial. Tomé se transforma en el lugar de observación de todo el mundo. Ahora, a ver, estamos hablando con Adriano Rivadeneira lo que venía antes, que era como el escenario mundial, China logrando aliados, Chile con una posición neutra pero recibiendo inversiones de ambos lugares y atención. Parece que eso es lo que se termina en esta temporada, ¿no? O sea, ojalá que no. Por el bien de todo, ojalá claro, que no. Y eso es algo que se criticaba. Había muchos tweets, sobre todo de personas expertas en materia diplomática, por el comunicado de la OPE. Si no me equivoco, Paulina Astroza fue una de las que fue más enfática en plantear que el comunicado finalmente lo que hace es ponerle la lápida a un historial de cómo venía funcionando la Cancillería en Chile
desde toda la era democrática. Oye, no solamente eso, dice que el comunicado se hace en base a noticias falsas. Sí, fue muy, muy crítica. Incluso decían que había falta de ortografía. Tú comentabas eso en la reunión de Pauta. Había lo que pasa es que yo no sé si calificarlo como falta de ortografía necesariamente, porque en general en política incluso son cuestiones que medio como Contraloría tiene protocolarizado, que es este tema de que caché que a veces le ponen mayúscula a cosas que no necesariamente son mayúsculas. Por ejemplo, la Real Academia es muy clara en decir, por ejemplo, que en verdad normalmente la palabra presidente se escribe en baja y los cargos en general. Pero en Chile existe una costumbre de escribir la palabra presidente en alta, pero solo la palabra presidente respecto al presidente del ejercicio. Si tú, por ejemplo, pones expresidente para referirse a Ricardo Lagos, a Michelle Bachelet o a Sebastián Piñera, ese va en minúscula. Igual hay que decir que presidente, una vez que mueren, siempre son presidentes, sí, nunca son expresidentes. Y el tema, ¿qué pasa con la figura del presidente electo? Uno debiese suponer que es en baja, al menos en la tradición. Pero claro, la oficina del presidente electo, porque tiene la necesidad también de darle cierta relevancia a este cargo que aún no asume, lo escriben en alta. Entonces, tenía por aquí la observación que hacía parece que era un periodista en X, en Twitter, que hacía toda esta observación ortográfica y era acuático porque hizo como un análisis a fondo, si se quiere. Pero a mí me pasa también que a mí me llegan de repente, mira, acá está, señores de la OPE, atención Mara Cedini, bla bla bla, tengo acá la lista de los errores ortográficos de arroba es eneatipo7, él es el que hace el análisis. Por ejemplo, claro, el uso de presidente electo en mayúscula. Después, oficina del presidente electo, también oficina puede ir en alta, pero presidente electo en baja. Ahí yo tengo duda porque finalmente es un nombre propio que ellos inventaron, entonces finalmente pueden ponerle la mayúscula porque es una cuestión más bien de estilo y de nombre. Estas aparece con tilde cuando es algo que está eliminado desde hace tiempo. También dice que uso de léxico no recomendado, por ejemplo, el uso de la palabra Medio Oriente es algo que no está recomendado por la RAE, sino que la RAE recomienda usar Oriente Medio. Mira. Pero por eso digo, por ahí no son, salvo estas, no sé si son necesariamente falta ortográfica, sino que son cuestiones de tal vez una corrección más de estilo. Pero con estas, hace un tiempo, la RAE también lo ha hecho con otras palabras, como que precisó que no está bien ni está mal, como dependiendo del contexto, utilizar las tildes. Claro, y finalmente, pero claro, en un lenguaje tan protocolar. Claro. Uno espera que sea apegado a las reglas. Apegado a la norma, y existen igual reglas que no necesariamente tienen que ver con la ortografía, sino que más bien reglas republicanas, si se quiere. No del Partido Republicano, sino que de la historia republicana chilena. Es como cuando has cachado que tú no, en el Congreso, por ejemplo, tú no le puedes hablar a otro diputado directamente, sino que tienes que hacerlo a través de el presidente o la presidenta de ya sea de la Cámara de Diputados o del Senado. Entonces, o en los juzgados, en los tribunales se habla de su señoría, excelentísima corte, y un montón de palabras que por ahí, claro, son más bien parte de la tradición que de la cuestión más bien ortográfica, lingüística, si se quiere.